En el principio todo estaba desordenado. Luego llegamos nosotros, los Anunnaki. ¿Y si te dijera que las pirámides de Egipto no fueron construidas solo por humanos? Sí, escuchaste bien. Esta es la historia de los Anunnaki, los supuestos dioses del espacio que habrían cambiado para siempre la historia de la humanidad. Esta historia fue recomendada por uno de nuestros suscriptores y vamos a explorarla un poco más. Primero, déjame ponerte en contexto. Los Anunnaki son mencionados en textos sumerios de hace más de 6000 años. Y sí, en verdad existen, pero hablaremos de eso en otro video. Según estos textos, eran seres que vinieron del cielo, literalmente dioses del espacio. Supuestamente aterrizaron en la Tierra en busca de oro, que usaban para salvar la atmósfera de su planeta natal Nibiru. Y aquí es donde todo se pone emocionante. Los textos sumerios no solo describen a los Anunnakis como seres avanzados, sino que dicen que intervinieron directamente en nuestro desarrollo. Según las teorías, manipularon el ADN humano para convertirnos en una especie más eficiente. Todo esto para lograr su propósito, usarnos como trabajadores mineros. ¿Pero qué tienen que ver las pirámides con todo esto? Bueno, algunos creen que los Anunnaki compartieron sus conocimientos tecnológicos con los antiguos egipcios. Piensa en esto, las pirámides están alineadas perfectamente con las estrellas de Orión. La precisión es tan increíble que ni siquiera las herramientas más modernas pueden replicarla fácilmente. ¿Coincidencia? Nah, no creo. Estas estructuras no eran solo tumbas, sino que posiblemente eran estaciones de energía o portales interdimensionales. Algunos creen que las pirámides generaban energía que los Anunnaki necesitaban para sus operaciones en la Tierra. Además, si te has fijado en los jeroglíficos y en las esculturas antiguas, muchas parecen representar tecnología avanzada como helicópteros, cohetes e incluso hay una que podría ser como un extraterrestre con casco. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿por qué se habrían ido? Algunos dicen que la minería ya no era rentable, otros creen que dejaron una pequeña parte de su conocimiento para que pudiéramos prosperar solos, y otros más, los más atrevidos, dicen que nunca se fueron y que aún nos observan esperando el momento ideal para regresar. Entonces, ¿qué opinas? ¿Los Anunnakis fueron dioses extraterrestres o simplemente una gran historia creada por civilizaciones antiguas? Mientras no tengamos respuestas claras, la teoría seguirá viva, alimentando nuestra imaginación y nuestra sed de conspiraciones. Deja tus teorías en los comentarios y si te gustaría explorar más misterios del pasado, haz clic en seguir y activa las notificaciones, porque aquí las preguntas nunca se terminan. ¿Sabías que una nube de polvo del desierto del Sahara llegó hasta América? Suena de película, pero también fue real. Pasó en el 2020. Todo comenzó en el desierto del Sahara, que es el desierto más grande del mundo, queda en África. Cada año millones de toneladas de polvo se levantan en ese desierto por los fuertes vientos. Pero en junio de 2020, una tormenta en específico fue la que trajo todo el polvo del desierto del Sahara hasta América. Los meteorólogos la bautizaron como la Godzilla de las nubes de polvo. O sea, era una cosa increíble, con vientos huracanados que la empujaban, cruzó todo el océano Atlántico, o sea, son más de 8000 kilómetros de océano, días y días enteros viajando como si tuviera un destino final, flotando por la atmósfera, poco a poco se iba acercando por todo el Caribe hasta llegar a América. Cuando finalmente llegó, fue todo un evento. El polvo se notaba en el aire, la atmósfera estaba densa y el cielo parecía como cubierto de una niebla marrón. Eso se pudo ver en Puerto Rico, en República Dominicana, en partes de México y hasta en el sur de Estados Unidos. El fenómeno fue impresionante y parecía un poco apocalíptico, porque tiene su lado positivo, pero se veía poco creepy, ¿no? Resulta que el polvo del Sahara es como una vitamina para la naturaleza. Este polvo está lleno de nutrientes que cuando llega a América ayuda a fertilizar los suelos y alimentar las selvas, como la selva del Amazonas. O sea, es como si el Sahara le mandara un regalo natural
a América. Aunque claro, el polvo también trae consecuencias no tan buenas. La calidad del aire bajó en varios países. Las personas con problemas respiratorios sentían ese polvo. De hecho, recomendaron no salir de no ser necesario. Entonces era un espectáculo natural, pero también requería de sus cuidados. Entonces, la próxima vez que escuches sobre una nube de polvo del Sahara, sabes que no es solo polvo viajando sin rumbo, sino un fenómeno, un regalo que conecta dos continentes. Si te gustó este video o tienes alguna historia fascinante que contar sobre un lugar increíble, no dudes en compartirlo. En los comentarios del video hay un correo electrónico para que envíen sus historias y podamos contarlas e ilustrarlas con inteligencia artificial. No olviden suscribirse para más historias como esta cada semana. ¿Te imaginas despertar un día y darte cuenta de que eres más que un humano? ¿De que eres parte de una computadora orgánica? Suena loco, ¿no? Pero espera, no es tan descabellado como parece. Mira, ya estamos a medio camino. Con cosas como Neuralink, la idea de conectar nuestra mente a una computadora es casi una realidad. Pero, ¿y si eso solo es el principio? ¿Qué pasaría si en lugar de solo usar tecnología, la tecnología nos usara a nosotros? Imagínalo, nuestras emociones y pensamientos podrían ser procesados como datos. Nuestra energía, la misma que usamos para vivir, podría alimentar un sistema tecnológico gigante, un internet de humanos, donde todos somos nodos en una red viva. Suena útil, claro, pero ¿a qué costo? Nuestra privacidad, nuestra autonomía, incluso nuestra humanidad, podrían estar en juego todas. ¿Quién controla este sistema? ¿Nosotros o las corporaciones que diseñan la tecnología? Lo peor es que esta idea no es solo ciencia ficción. Científicos ya están explorando cómo convertir el cuerpo humano en pequeñas baterías biológicas. Sí, como en la Matrix. Espera, no me inscribí para ser el cargador de mi celular. Así es, pero aquí está la pregunta real. ¿Cómo asegurarnos de que si esto pasa no se convierta en una pesadilla? Quizás el secreto esté en mantenernos humanos, en establecer límites claros y en no ceder el control de lo que somos. ¿Y tú estarías dispuesto a ser parte de una red así? O mejor aún, ¿cómo te asegurarías de que el futuro sea uno donde la tecnología trabaje para nosotros y no al revés? Ahora que entendemos esta inquietante posibilidad, desglosémoslo desde una perspectiva más técnica. ¿Somos los humanos en esencia una especie de computadora orgánica? Primero, hablemos del procesador. Nuestro cerebro es como una supercomputadora biológica. Realiza miles de millones de cálculos por segundo, pero en lugar de trabajar con ceros y unos, procesa impulsos eléctricos y químicos. Y aquí está lo interesante. Aunque no sea digital, en tareas como el reconocimiento facial o la toma de decisiones, supera a cualquier máquina actual. Luego está nuestra memoria a corto plazo. ¿Sabes cuando intentas recordar algo mientras hablas, pero lo olvidas si te interrumpen? Exacto, esa es nuestra memoria RAM, temporal, rápida y esencial para realizar tareas en el momento. Por otro lado, tenemos la memoria a largo plazo, donde guardamos los recuerdos, las experiencias, todo lo que somos, aunque a diferencia de un disco duro tradicional, nuestra memoria puede corromperse o fragmentarse con el tiempo. ¿O es que no recuerdas dónde pusiste las llaves? ¿Qué hay de la energía que lo alimenta todo? Nuestro cuerpo convierte alimentos, oxígeno en energía, manteniendo todo en marcha. Es como tener una fuente de poder renovable integrada, pero que necesita café de cuando en vez. Y finalmente, nuestros periféricos. Ojos, oídos, manos, pies. Todo esto son dispositivos de entrada y salida, conectados para interactuar con el mundo. Somos un sistema biológico perfectamente integrado. Entonces, si ya contamos con todos los elementos de una computadora, ¿qué nos detendría de ser usados como tal en el futuro? Antes de imaginar un futuro donde somos usados como computadoras orgánicas, enfrentemos una realidad alarmante. Ya entregamos mucho de nuestra privacidad sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Quién de nosotros lee los términos y condiciones antes de aceptar algo?
Exacto, casi nadie. Sin saberlo, cedemos nuestros datos, nuestros derechos y a veces hasta más de lo que imaginamos. Un caso extremo fue el de Disney. Imagina esto, una mujer falleció en uno de sus parques y cuando su esposo intentó demandarlos, perdió. ¿Por qué? Porque ella había aceptado los términos y condiciones de Disney Plus. Así es, Disney Plus, la plataforma de video. Algo tan simple como hacer clic en aceptar puede tener consecuencias en áreas que ni siquiera imaginamos. Y esto no solo nos afecta legalmente, a nivel tecnológico estamos cediendo más que nuestros datos, estamos cediendo control. Cada acuerdo que aceptamos, cada sí sin leer, podría ser el primer paso hacia un futuro donde nuestra conexión con la tecnología sea física y directa. Imagina aceptar un acuerdo en el que sin saberlo das permiso para que tu cuerpo sea usado como un recurso tecnológico. Podría sonar extremo hoy, pero no estamos tan lejos de esa posibilidad. Y si hoy no prestamos atención a estos acuerdos digitales, ¿qué sucederá mañana cuando no sean solo datos los que cedemos, sino parte de nosotros mismos? Hasta ahora hemos hablado de cómo podríamos ser utilizados como computadores orgánicos, pero la pregunta clave es ¿por qué seríamos útiles en primer lugar? La respuesta está en nuestras capacidades únicas, aquellas que las máquinas, por más avanzadas que sean, aún no pueden replicar. Comencemos por algo sorprendente, la energía. Nuestro cuerpo ya genera energía de forma constante. Gracias a procesos como la respiración, la digestión, transformamos lo que comemos en electricidad literalmente. Pero ¿qué pasa si sumamos nuestras emociones? Las emociones como el miedo, la alegría o incluso el estrés podrían amplificar ese potencial energético. Imagínate esto, una batería biológica que no solo se recarga con alimentos, sino que también con la intensidad de nuestras experiencias. ¿Ficción? Tal vez no tanto. Investigadores en bioenergía ya han demostrado que podemos convertir pequeños impulsos eléctricos generados por el cuerpo en energía utilizable para dispositivos electrónicos. Ahora hablemos de algo que las computadoras intentan replicar pero aún no logran: el procesamiento. Nuestro cerebro no es solo rápido, es eficiente. Procesamos imágenes, patrones y sonidos de manera que las máquinas apenas comienzan a entender. Es por eso que algo tan simple como reconocer un rostro sigue siendo un desafío para las inteligencias artificiales más avanzadas. Y hay más, el ADN humano, esa increíble secuencia de código que define quiénes somos, tiene una capacidad de almacenamiento asombrosa. Para ponerlo en perspectiva, un solo gramo de ADN puede tener hasta 215 petabytes de datos. Y eso es más información que cualquier disco duro jamás creado. Si pudiéramos integrar estas capacidades de procesamiento y almacenamiento en sistemas tecnológicos, no solo seríamos herramientas increíblemente avanzadas, seríamos el próximo gran salto de la evolución tecnológica. Esto es lo que nos convierte en una fuente valiosa. Procesamos datos y almacenamos información de formas que la tecnología actual no puede replicar. Nuestro cuerpo y nuestra mente ya son, en cierto sentido, una tecnología orgánica. ¿Y si el futuro no se trata de competir contra las máquinas, sino de fusionarnos con ellas? Imagina un mundo donde la tecnología no solo está en tus manos, sino también dentro de tu mente. Neuralink, la empresa de Elon Musk, ha demostrado que esto no es ciencia ficción, ya es una realidad. ¿Sabías que Neuralink ha logrado algo ya impresionante? Con sus interfaces han permitido que las personas con discapacidades controlen dispositivos electrónicos directamente con su pensamiento. Desde mover el cursor en una pantalla hasta enviar mensajes de texto con la mente. Estos avances están cambiando vidas, pero lo más emocionante es que esto apenas es el comienzo. Neuralink no solo busca restaurar funciones perdidas, sus chips tienen el potencial de desbloquear partes de nuestro cerebro que hoy no usamos. Imagina poder aprender un nuevo idioma en minutos, recordar cada detalle de tu día con precisión o resolver problemas complejos como si fueras un supercomputador humano. Esto no es solo ciencia, es la promesa de una capacidad cerebral amplificada, un cerebro que puede procesar, almacenar y aprender como nunca antes.
Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Esto nos lleva a un futuro brillante donde liberamos nuestro máximo potencial? ¿O podría ser el comienzo de un camino hacia la explotación humana, donde nuestra mente se convierte en un recurso más para ser utilizado? Porque si la tecnología está dentro de nosotros, ¿quién garantiza que no sea controlada desde afuera? Hemos llegado a un punto crucial. ¿Qué futuro nos espera si esta relación entre humanos y tecnología sigue avanzando? Exploremos dos escenarios posibles que podrían redefinir nuestra existencia. El positivo. Un escenario ideal. Las empresas aprovecharían nuestras capacidades de procesamiento de información para construir un mundo más equitativo. Imagínate esto, un ingreso universal que cubra todas tus necesidades básicas. Mientras las máquinas se encargan del trabajo físico, nosotros podríamos dedicar nuestro tiempo a actividades intelectuales y creativas, y conectadas a dispositivos como Neuralink, procesaríamos datos y resolveríamos problemas complejos. Sería una era de prosperidad donde la tecnología no nos sustituye, sino que nos eleva. O un escenario número 2, negativo. Pero no todo es tan prometedor. En un escenario más siniestro, las mismas empresas podrían aprovechar esta conexión para explotarnos. Así como hoy existen los virus de minería en computadoras que extraen recursos sin permiso, ¿qué pasaría si algo similar sucediera dentro de nuestra mente? Podríamos ser usados como recursos sin darnos cuenta, mientras creemos que estamos en control. ¿Cuántos humanos se necesitan para reemplazar una red de GPUs? ¿Y si descubrimos que somos más eficientes que las máquinas? ¿Pero a qué costo? El precio podría ser la autonomía, la privacidad y tal vez nuestra humanidad. Estamos al borde de un camino sin precedentes para liberarnos o para esclavizarnos. El futuro, ese vasto horizonte lleno de posibilidades, tanto emocionantes como aterradoras. Hemos explorado cómo podríamos ser utilizados como computadoras orgánicas, cómo Neuralink y otras tecnologías están revolucionando nuestras capacidades y los posibles escenarios que nos esperan. Pero ahora es momento de reflexionar. ¿Qué papel jugaremos en este futuro? La realidad es clara. El avance tecnológico no se detendrá. Cada día nos acercamos más a una integración completa entre la biología y la tecnología. Pero esto nos plantea una pregunta esencial. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Sacrificaremos nuestra privacidad, nuestra autonomía y nuestra humanidad? ¿O por el contrario seremos capaces de establecer límites claros, de usar la tecnología como una herramienta para mejorar nuestras vidas sin ceder el control de quienes somos? Si algo hemos aprendido de esta exploración es que la clave está en estar informados, ser críticos y sobre todo proteger aquello que nos hace humanos. El futuro no está predeterminado, no se escribe solo, lo escribimos juntos. Así que te pregunto a ti, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión del futuro y qué medidas crees que deberíamos tomar para proteger nuestra humanidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios porque este diálogo es más importante que nunca. Comparte este video con los que conoces para que ellos entiendan también hacia dónde nos está dirigiendo la tecnología, hacia dónde van las empresas hoy en día. Y recuerda, el poder está en nuestras manos. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde la ciudad de Nueva York? Y es que hay muchos videos sobre secretos en la ciudad de Nueva York, pero el que les traigo hoy casi nadie lo conoce. Hoy vamos a hablar de una de las estaciones de tren más icónicas del mundo, la Grand Central Terminal. No de los trenes, sino de algo que está allí, una puerta secreta. Resulta que dentro de la enorme estación existe una pequeña puerta de metal que a simple vista parece una salida común y corriente o un cuarto de mantenimiento, pero lo que no saben es que detrás de ella hay una escalera que lleva a una planta secreta que se llama Track 61, la pista 61, y suena como una película, pero es real. Esta plataforma se construyó hace muchas décadas y era usada como la entrada privada para nada más y nada menos que el presidente Roosevelt. Y es que Roosevelt tenía polio y usaba silla de ruedas, entonces quería evitar a la prensa
y a las grandes multitudes cuando llegaba a la ciudad. Entonces, en lugar de usar la entrada principal que todo el mundo usaba, él llegaba al tren en esta plataforma secreta y de ahí salía directo al hotel a través de un ascensor que comunica directamente con el Waldorf Astoria. Imagínense el nivel de discreción. Llegaba, se hospedaba en el hotel y nadie sabía que estaba ahí. Hoy en día ya la Track 61 no se usa de esa manera, pero la puerta todavía sigue ahí. De vez en cuando hay eventos o recorridos especiales que permiten que algunas personas entren. Entonces, ya saben, si llegan a ir en algún momento, busquen esta puerta porque no es solo una estación, sino que es un lugar lleno de historias y de secretos. Y dejen en los comentarios si quieren que algún día tratemos de visitar este lugar, que veamos un video de cómo es por dentro. Si te gustó este video o tienes alguna historia fascinante que contar sobre un lugar increíble, no dudes en compartirlo. En los comentarios del video hay un correo electrónico para que envíen sus historias y podamos contarlas e ilustrarlas con inteligencia artificial. No olviden suscribirse para más historias como esta cada semana. Bienvenidos a esta primera historia en Sinapsis Pereira. El día de hoy vamos a enfocarnos en responder 3 preguntas clave que nos van a guiar lentamente hacia una teoría que resolveremos más adelante en este canal. Sin embargo, el video de hoy trata específicamente sobre una conspiración de la que se habla en internet, uno de esos tantos videos conspirativos, y vamos a hacernos las 3 preguntas, a respondérnoslas en la manera conspirativa que ronda en internet, para más adelante en este canal desarrollar una idea un poco más científica, realista y aterrizada, ¿ok? Comenzamos. ¿Por qué los gobiernos como el de Estados Unidos gastan miles de millones de dólares en la exploración espacial y no en resolver necesidades urgentes? ¿Por qué Elon Musk fabrica naves y satélites con SpaceX, desarrolla robots y vehículos autónomos como Tesla? ¿Y por qué los poderosos también, como Elon Musk, como Donald Trump y muchos otros, promueven el uso de las criptomonedas como el Bitcoin, como el Dogecoin, como el Shiba Inu, como todas estas monedas? Aquí va la historia. Según dicen algunas fuentes internas, quienes controlan el mundo han estado ocultando la verdad. Mientras preparan su escape, necesitarán robots y dinero para una nueva colonia que iniciará lejos de aquí. Y es que no es mentira esto, Elon Musk lo ha dicho, él quiere iniciar una colonia en Marte. ¿Ok? Parece que ellos ya desde hace años saben que no estamos solos. Repito, no estamos solos, es lo que dicen. De acuerdo a una investigación, y esta es la parte conspirativa porque esto no tiene una base científica, han descubierto que 2 civilizaciones extraterrestres vienen hacia acá. La mala noticia es que una de ellas es peligrosa. Algunos sostienen que ellos vienen hacia la Tierra. No sé si alguna vez has visto películas donde salen estos extraterrestres con ojos grises grandes que se llevan a la gente para hacer experimentos. Eso, según ellos, es absolutamente real, o es lo que dicen, según las conspiraciones. El nombre clave que usa el gobierno para esto es los grises. Sin embargo, muchas veces también, según teorías, el gobierno deja saber ciertas cosas porque quieren que sepamos estas cosas y otras tantas no quieren que las sepamos. En este caso, los grises suponen que no son la amenaza principal. Existe otra especie alienígena. Digamos que la palabra terror cobrará un nuevo significado cuando lleguen y será muy pronto. Esta es la historia de cómo comenzó todo. Ricardo Romero, un trabajador rural en Argentina, vivió algo increíble en 1963. Él dormía en su cama cuando despertó al golpearse contra el suelo. Allí vio una figura femenina, calva, delgada, desnuda y de color gris, con ojos grandes, enormes, negros. Esa figura lo arrastraba por los pies como si fuera un muñeco, se lo estaba llevando. Y afuera lo esperaba una nave espacial o un platillo volador, como lo definía él, porque era una persona del campo que tal vez no tenía acceso a estudio como muchos hemos tenido. Entonces usa un poco de definiciones un poco más estándar, ¿ok?
Él describe que era un platillo volador y que éste lo estaba esperando. Mientras esta persona, esta mujer, lo arrastraba, levantó su mano, señaló a la nave espacial, ¿sí? Y esta despegó. El problema es que despegó sin ella. Se fue, algo falló. Entonces la extraterrestre lo soltó y ella cayó en el piso, enferma. Su piel cambió de color a un color azul oscuro. Ricardo, asustado, se fue a buscar una escopeta para matarla. Cuando volvió y estaba apuntándole, escuchó una voz en su cabeza, aparentemente una especie de comunicación mental. Esta voz en su cabeza le decía: ayúdame, por favor. Mi nombre es Anu. Necesito agua caliente y sal. Prométeme que no me dejarás morir aquí, tan lejos de mi casa, y te diré cómo salvar tu planeta. Ricardo, temblando obviamente, con curiosidad, accedió a traer agua caliente y sal. Mientras traía agua caliente y sal para ella se pudo levantar y la llevó dentro de su casa nuevamente a atenderla como si fuese un huésped. Recordemos que las personas del campo son personas muy serviciales usualmente. Entonces él la llevó y estuvo ayudando a que ella se curara, y esto tardó varias semanas, en la que ella estuvo haciéndose sus baños de agua caliente con sal para recuperarse. Una vez que ella se recuperó, en agradecimiento le advirtió lo que iba a suceder. Los Tenes nos traicionaron, se apoderaron de todo. Anus le explicó con lujo de detalle la historia de su civilización. Durante las 2 semanas que pasaron juntos, se establecieron lazos profundos entre ellos, y esa conexión le permitió a Ricardo conocer la amenaza que se avecinaba. Finalmente, una noche estrellada, Anus se levantó, alzó su mano y la nave obedeció, descendiendo al instante. En cuestión de segundos había desaparecido, rumbo al espacio. Cuando Ricardo intentó hablar con el presidente de Argentina, fue tratado como un loco. Sin embargo, la historia llegó a oídos del embajador norteamericano. Una semana después, agentes de la CIA lo retiraron en un helicóptero y lo llevaron a una base en Estados Unidos. Imaginen a cuál base. El Área 51. Allí, Ricardo encontró quien lo escuchara. Los norteamericanos ya sabían de los grises e incluso tenían cadáveres y naves bastante bien conservadas, pero lo que Ricardo relató cambió todo. Los grises están siendo esclavizados en su planeta, al que llaman casa. Vivían en perfecta armonía con otra especie, los Tenes, seres que miden 6 metros de alto y que en la Tierra pesarían unos 15.000 kilogramos. Pero un día el rey de los Tenes enloqueció. Los Tenes son el doble de rápido que nosotros, 1.000.000 de veces más fuerte, y pueden vivir cerca de 4.000 años. Bajo la luz de nuestro sol, su piel será indestructible, tendrán un brillo oscuro y translúcido, y su cuerpo se verá como estructuras de silicio en su interior. El rey de los Tenes, Irmotene, destacado por su habilidad extraordinaria de crear máquinas. Olviden la velocidad de la luz o la propulsión a combustible. Irmotene diseñó naves capaces de plegar el tiempo y la gravedad, avanzando enormes distancias en solo unos cuantos días. Sin embargo, los Tenes no viajaban en ellas. Amaban tomarse el tiempo para saborear el conocimiento en casa. Su cultura era una mezcla de físico y mente. Entrenaban constantemente sus cuerpos y parecían una armadura de combate. Los grises, por otro lado, eran exploradores en las naves que los Tenes construían. Ellos recorrían la galaxia y tomaban muestras. Antes, el rey Irmotene las estudiaba y elaboraba con ellas más avances. Por eso los grises les narraban telepáticamente a los Tenes todo lo que habían visto y vivido. Eso era suficiente para que ambas especies se consideraran hermanas, hasta que pasó lo peor. De acuerdo con ciertos informes, mucho tiempo atrás los grises llegaron a la Tierra e intercambiaron con los egipcios
todos los conocimientos necesarios para la construcción de las pirámides. A cambio, se llevaron una muestra de sangre del faraón. Lamentablemente, esos exploradores se estrellaron al ingresar en la atmósfera de la casa de Irmotene. El rey de los Tenes encontró los restos miles de años después, y entre ellos estaba la muestra almacenada en perfecto estado. El rey la abrió y al sentir el olor del hierro en la sangre, simplemente no pudo controlarse. No pudo resistirse a probarla y sintió un éxtasis estremecedor. La bebió y el efecto le duró segundos, pero para él fueron años de placer. Su organismo le pedía más y su mente se quebró por completo. Se convirtió en un tirano y ordenó que todos los grises debían estudiar y traer de la tierra toda la información necesaria para preparar una invasión. Incluso les ordenó que secuestraran seres humanos y trajeran su preciada sangre ante él, o si no, de lo contrario, borraría a su especie de la faz del planeta. Desde entonces, los grises se convirtieron en esclavos obligados a visitar la tierra una y otra vez para abducir personas, permitiendo que algunos Tenens disfruten de la experiencia de probar la sangre humana, a lo cual ya son adictos. Telepáticamente, Anu siguió comunicándose con Ricardo a pesar de estar a 40 años luz de distancia. Y su último mensaje decía: van en camino. Ustedes y sus armas primitivas no pueden detenerlos. Los nucleares solo los hacen más fuertes. Partieron de aquí en 1200 naves nodrizas, más lentas que las pequeñas, pero llegarán a la Tierra en 60 años. Ricardo recibió el mensaje y lo transmitió. Esa misma mañana fría de 1970, dentro del edificio del Área 51, pegaron un enorme cartel que decía: llegan en 2030. El trabajo de todos a partir de ahora es encontrar cómo matarlos o cómo huir de aquí. Presten atención. De acuerdo con los mensajes de Anu y el plan de contingencia, así van a pasar los acontecimientos. Año 2030. Las naves llegarán desde el espacio. La misión TAR, lanzada por los Países Unidos, intentará impactarla con cientos de cohetes. Pero esto será una distracción. En ellos no irán cabezas nucleares, como nos dirán. En secreto, los poderosos subirán sentados allí. Van desde la Tierra rumbo a Marte. Y ni siquiera pasarán cerca de esas imponentes naves de los Tenes, que tienen más de 5 kilómetros de diámetro y que entrarán sin resistencia en nuestra atmósfera, separando las nubes a su paso. Una tras otra se hundirán en las profundidades de los mares, generando olas bestiales. Los Tenen saben que somos expertos en disparar armas al cielo, pero para los abismos del océano no tenemos casi nada más que cargas de profundidad pequeñas y lentos torpedos. Los que han probado sangre antes no podrán esperar, son completamente adictos, descontrolados. Saldrán del mar inmediatamente para explorar. Caminarán a pie por el planeta que solo conocían por las narraciones de los grises. Y si vives cerca de las playas, estarás sin problemas. Al principio no hay disparos. Se nota claramente que las balas no sirven de nada contra ese magnífico y colosal extraterrestre que estará quieto sobre la arena. Fascinado por todo lo que ve a su alrededor, el bestial Tene continúa inmóvil, olfateando el aire. Una mujer escucha en su cabeza al alienígena diciendo: vamos, no teman, acérquense, seremos amigos. La mujer pierde el miedo y se acerca sonriendo, sin saber que está frente al mismísimo Irmotene, el rey de su especie. El olor de la sangre corriendo por las venas de la mujer tarda solo un segundo en llegar hasta él. Eso lo desequilibra y de un manotazo la agarra y se la lleva a la boca, apretándola como si fuera una naranja. Todos los que están mirando gritan de espanto mientras la sangre de la mujer inunda el éxtasis al extraterrestre. El pánico ha comenzado y no hay quien lo detenga. Durante los días siguientes escucharás gritos y más gritos. Cada uno de los 2 millones de invasores se pasearán por el mundo bebiendo la sangre de las personas sin sufrir el más mínimo daño. Las bombas atómicas los volverán más poderosos y grandes.
Luego de 2 o 3 intentos ya no las usaremos. A la semana sabrán que el efecto de la sangre les dura cada día un poco menos. Su organismo se estará acostumbrando y necesitarán más para alcanzar el éxtasis que tanto desean. Cazan todo el tiempo desesperados, con los sentidos agudizados. Aunque estés en el subsuelo, ellos sentirán el olor del hierro que corre por tus venas. Nunca duermen. Cuando terminan con un hombre, corren a buscar al siguiente. Si varios tenants coinciden en un lugar, patrullan juntos, cazando, siempre cazando. Están eufóricos y se expresan con aullidos profundos y graves, que hacen retumbar los vidrios y hasta los muros de las casas. Pero escucha bien, hay esperanza. Se dice que los norteamericanos han desarrollado un químico extremadamente fuerte que han llamado agente libertad. Es casi tan peligroso como los tenes, pero es nuestra única opción. Los tenes absorben minerales por contacto y no respiran como nosotros. El químico afecta el silicio de sus estructuras internas y la piel que lo recubre puede estallar. ¿Eso va a matarlos? No, obvio no. Ellos se regeneran rápido. De otro modo no podrían vivir 400.000 años. Sin embargo, los científicos creen que el extraterrestre caerá y que las funciones corporales sufrirán un choque. Durará al menos 1 hora y será tiempo suficiente para que huyas, te escondas, mientras que le arrojan otro tipo de ataques. El agente libertad es mortal para los seres humanos. Teóricamente hablando, cuando el líquido toque el cuerpo de un ten, producirá una nube de gases tóxicos. Si lo respiras, tu garganta y pulmones se quemarán al instante. Si quieres vivir, aléjate de las ciudades. Estas son las claves para sobrevivir. El siguiente manual ha sido elaborado por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocido como los mormones, y solo se ha distribuido entre los líderes de esa religión, que por cierto están construyendo enormes refugios en todo el mundo. El manual titulado 7 consejos para sobrevivir a la invasión extraterrestre ya está impreso y será entregado a todos los miembros de la iglesia en unos meses antes del 2030. Luego de las páginas con dibujos y referencias a Joseph Smith, el libro del Mormón, el documento presenta los siguientes puntos. 1. Cuando veas las luces en el cielo y escuches las sirenas, toma tu maleta y dirígete al refugio indicado. Si no puedes llegar a tiempo, frótate en todo el cuerpo el perfume que se te ha proporcionado. Las esencias de cítricos tapan el olor de tu sangre. Si lo usas, no te dejes ver y no grites. Es probable que los tenen no puedan hallarte con el olfato. 2. Cuando pasen 2 o 3 horas sin ver o escuchar a un extraterrestre, corre hasta la azotea marcada en el mapa. Nuestros helicópteros buscarán rezagados durante las primeras 12 horas. Luego, los refugios se cerrarán de forma automática y definitiva. No podrán volverse a abrir por 1 año. No insistas, si llegas tarde, nadie de adentro podrá salir a ayudarte. 3. Si te quedaste fuera, respira profundo y ten presente que tus oportunidades para sobrevivir son casi nulas. Agradece a Dios por la prueba, ponte de pie y no te rindas. 4. Dirígete a las montañas. El mar es una pésima idea. Aléjate de las carreteras y huye inmediatamente si ves a un tene. No importa cuánto griten los que están a tu alrededor, tú sigue corriendo sin mirar atrás. 5. Si escuchas voces que te llaman o piden ayuda, es una manipulación telepática para que vayas hasta ellos. No respondas a menos que vean con tus propios ojos que son personas reales. 6. Rechaza acompañar a quienes intenten dialogar con ellos o llevarles ofrendas de paz. Los tenes que cazan matarán a todos. 7. Habrá extraterrestres que no deseen probar la sangre humana o que, habiéndolo hecho, sean inmunes a sus efectos. Si sabes de uno así, acércate y busca su protección. Hasta que el refugio se abra nuevamente, sabemos que sin el efecto de la intoxicación, son una raza que puede vivir en paz con otras. El plan de defensa es mortal para todos los que estén cerca. Arrojarán a la gente libertad para debilitarlos, dañarlos y obligarlos a regenerarse.
Luego soltarán todos los virus y bacterias conocidos por el hombre, desde el SARS hasta el ébola, pasando por el COVID y otros peores. Se espera que el proceso de regeneración de los tenes abra una puerta para el contagio o infección y éste los elimine, o bien que la sangre de los humanos infectados termine destruyéndolos después de que la ingieran. Por todo esto, es una excelente idea, como dice el manual, huir a las montañas, donde las bacterias y los virus y los químicos mortales estarán lo más lejos posible. Recuerda, esfuérzate por sobrevivir. Los tenes podrían hallar y destrozar refugios de concreto como si fueran papel. En la búsqueda más desesperada de más y más sangre humana, es mejor estar lejos, ahí en las alturas de las montañas heladas. Tal vez solo en unos años seas uno de los últimos humanos en la Tierra, y cuando se hayan ido esos malditos tenes rumbo a las colonias de Marte para seguir cazando a esos que se fueron antes de la invasión, es probable que dependa de ti buscar de nuestra continuidad de especie. Podría estar en tus manos. Recuerda, esto es un manual para sobrevivir una invasión extraterrestre y fue creado directamente por los mormones. Así que no lo tomes a la ligera y bueno, una teoría conspirativa más, una idea loca más que ronda por internet. Si te gustó esta historia y este video, recuerda que contamos historias y las ilustramos con inteligencia artificial. Esta historia fue enviada por un usuario y fue publicada originalmente por el canal El Documentalista, si quieren oír la versión original. Si quieren más historias, no duden en enviarlas al correo que está en la descripción. Suscríbanse para ver más historias como esta y apoyen el canal con sus likes y sus comentarios. Muchas gracias. Existe un lugar en el norte de México donde la realidad parece tener fallos técnicos. Un punto ciego en el mapa donde las brújulas giran sin control. Los relojes se detienen y lo más inquietante, las ondas de radio simplemente mueren. Estás entrando en la reserva de Mapimí, en la frontera entre Durango, Chihuahua y Coahuila. Pero el mundo la conoce por otro nombre, un nombre que se ganó a pulso: la zona del silencio. Durante años, esto fue solo una leyenda local de pastores, pero en julio de 1970, el mito se volvió un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. La NASA lanzó un misil de prueba, el Athena, desde Utah. Su destino era Nuevo México, pero algo salió mal. Sin explicación lógica, el misil ignoró su programación. Fue como si una fuerza invisible y gigantesca lo jalara hacia el sur, desviándolo cientos de kilómetros hasta estrellarse justo en el corazón de esta zona en Durango. Cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó para recuperar los restos, notaron algo extraño. Sus radios no funcionaban, estaban incomunicados. ¿Coincidencia? Tal vez no. La zona del silencio se encuentra exactamente en el paralelo 27 norte. Si sigues esa línea alrededor del mundo, conecta con las pirámides de Giza en Egipto y con el Triángulo de las Bermudas. Los científicos dicen que hay una anomalía magnética subterránea masiva. Hay tanto magnetismo aquí que la flora y la fauna se comportan diferente. Se habla de cactus que se vuelven violetas por la radiación solar extrema y tortugas con caparazones deformes. Es como un laboratorio natural al aire libre. Pero el magnetismo no es lo único que atrae a la gente. Los lugareños cuentan historias sobre los visitantes. No son hombrecitos verdes. Los testigos describen a seres humanos, pero inusualmente altos, de pelo rubio y rasgos perfectos, que aparecen de la nada para ayudar a viajeros perdidos y luego se desvanecen. Cuando les preguntan de dónde vienen, ellos solo señalan al cielo y dicen, de arriba. ¿Es la zona del silencio un simple depósito de minerales magnéticos? ¿O es, como creen muchos, un portal? La próxima vez que tu GPS falle, reza para no estar cerca del paralelo 27.
Si te gustan estos misterios, suscríbete y activa la campana. Soy Cristian Betancourt y nos vemos en la próxima frecuencia. Dicen que la historia no se repite, pero esta se repite una y otra vez. Quédate si quieres descubrir lo que sucedió realmente en Salem. Caminar por estas calles hoy es una experiencia extraña. Hay risas, hay música, hay tiendas que venden pociones de amor por $19 y camisetas con gatos negros. Es una tienda En 2025, visité Salem buscando respuestas. Me encontré con una ciudad vibrante, una meca para los curiosos y los practicantes modernos. Pero si bajas el volumen de la fiesta, si miras más allá de las luces de neón, aún puedes sentir el frío. Hace más de 3 siglos, en este mismo suelo, el miedo se convirtió en un arma. Vecino contra vecino, hermano contra hermano. 20 personas inocentes fueron ejecutadas no por lo que hicieron, sino por lo que otros imaginaron que eran. Esta no es solo una historia de brujas. De hecho, las brujas no existían. Esta es una historia sobre la histeria, sobre el poder absoluto y sobre cómo una comunidad entera perdió la razón en el invierno de 1692. The winter is harsh this year. We must keep the fires burning to survive. Soy Cristian Betancourt y este es El Verdadero Salem. Desde la oscuridad de las cortes puritanas hasta el bullicio turístico que capturé con mi cámara este año, vamos a diseccionar la leyenda. Vamos a separar el mito de la realidad. Bienvenidos a Salem, año 1692 y año 2025. Para entender la locura, primero debemos entender el mundo en el que vivían. Imagina un lugar donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una presencia física. Los puritanos de Nueva Inglaterra no eran simples granjeros. Eran radicales religiosos. Habían cruzado un océano hostil para construir la ciudad sobre la colina, una utopía bíblica. Pero en su búsqueda de la pureza, crearon una sociedad de vigilancia perpetua. No había privacidad. Si faltabas a la iglesia, te multaban. Si vestías con demasiados encajes, te juzgaban. Cada vecino era un espía de Dios y del diablo. La salvación era una posibilidad, pero la condenación era una certeza si te desviabas 1 milímetro. Y luego estaba el miedo. No el estrés moderno, sino un terror primal. En 1692, Massachusetts era la frontera del mundo conocido. Hacía un frío brutal que mataba las cosechas.
La viruela acechaba en cada esquina. La muerte era una compañera diaria. Para ellos, el diablo no era una metáfora. Satanás era real. Podía estar detrás de un árbol, o dentro de un perro, o susurrando en el oído de tu esposa. Y creían que el diablo tenía su base de operaciones justo allí, en el bosque. El contexto político era explosivo. Muchos de los refugiados que llegaron a Salem venían huyendo de las guerras indias en la frontera norte. Habían visto masacres, habían visto sus casas arder. Muchos de los que luego acusarían a sus vecinos eran niñas y jóvenes traumatizadas por esta guerra, huérfanas que habían visto lo peor de la humanidad. Cuando caminas por estos bosques hoy, sientes paz. Pero hace 300 años, este era el dominio del enemigo. El miedo al ataque físico se mezcló con el miedo al ataque espiritual. Estaban paranoicos, armados y espiritualmente aterrorizados. Era una olla a presión sin válvula de escape. Y la chispa que lo encendería todo, se encendería en la casa del hombre más polémico del pueblo, el reverendo Samuel Parris. Samuel Parris no era un líder querido. Era un comerciante fracasado que se volvió ministro. Era rígido, codicioso y estaba en constante pelea con el pueblo porque no le pagaban su salario ni le traían leña para calentarse. En esa casa fría y tensa vivían su hija Betty y su sobrina Abigail. Imagina ser una niña en este entorno. No podías jugar, no podías tener muñecas, no podías correr. El aburrimiento era absoluto. Y con ellas estaba Tituba, la esclava de la familia que Parris trajo de Barbados. Mientras el reverendo escribía sermones sobre el infierno, se dice que Tituba entretenía a las niñas con historias de su tierra y pequeños juegos de adivinación prohibidos. ¿Con quién me casaré?, preguntaban las niñas, dejando caer una clara de huevo en un vaso de agua para ver qué forma tomaba. Pero un día, el juego dejó de ser divertido. Una de las niñas vio en el vaso algo que parecía un ataúd. El miedo se apoderó de ellas. En enero de 1692, Betty Parris comenzó a gritar. Comenzó a ladrar como un perro. Su cuerpo se contorsionaba en formas imposibles. La medicina no tenía respuesta. Y cuando la ciencia falla en el siglo XVII, solo queda una explicación. Cuando las niñas empezaron a dar nombres, no señalaron a los poderosos, señalaron a los eslabones más débiles. Tituba, la esclava extranjera. Sarah Good, la mendiga que nadie quería. Y Sarah Osborne, una anciana que no iba a la iglesia. Eran los chivos expiatorios perfectos. Mujeres que nadie defendería. La sociedad de Salem ya las había condenado mucho antes de que empezara el juicio. Los interrogatorios se convirtieron en un teatro del horror. Las acusadoras se tiraban al suelo, gritaban y se contorsionaban en plena sala. Afirmaban ver los espectros de las brujas atacándolas. El problema, nadie más podía verlos, pero los jueces aceptaron esta evidencia espectral como una prueba irrefutable. Si una niña decía que tu fantasma la estaba mordiendo, tú eras culpable. No había defensa posible contra lo invisible. Al principio, el pueblo pensó que solo se trataba de limpiar la
basura social. Pero entonces acusaron a Rebecca Nurse. Ella no era una marginada, era una abuela de 71 años, piadosa y querida por todos. Cuando la sacaron de su casa encadenada, un escalofrío recorrió Salem. Si una santa como Rebecca podía ser una bruja, entonces cualquiera podía hacerlo. El miedo dejó de ser selectivo y se volvió total. Los acusados no esperaban su juicio en celdas modernas. Eran arrojados a mazmorras oscuras, húmedas y llenas de ratas. Y lo peor, el sistema era un negocio. Si querías comer, tenías que pagar. Si querías una manta, tenías que pagar. Incluso tenías que pagar el alquiler de las cadenas que te ponían. Muchas murieron allí de frío y enfermedades antes de ver a un juez. El 10 de junio de 1692, la teoría se convirtió en sangre. Bridget Bishop fue la primera en subir a la carreta hacia Gallows Hill. A diferencia de lo que dicen las películas, en Salem no quemaron a nadie en la hoguera. Eso es un mito europeo. Aquí, la ley inglesa dictaba la horca. Bridget fue colgada ante una multitud silenciosa. Fue la primera ficha de dominó en caer. Pero la historia más brutal no ocurrió en la horca. Giles Corey, un granjero de 81 años, se negó a declararse culpable o inocente para evitar que el Estado confiscara las tierras de sus hijos. Como tortura legal, lo tumbaron en un campo y apilaron piedras pesadas sobre su pecho para obligarlo a hablar. Aguantó 2 días de agonía. Sus únicas palabras cada vez que le pedían confesar fueron: más peso. Murió aplastado, pero invicto. En total, 19 personas fueron ahorcadas y Giles Corey prensado hasta morir. Hoy, cuando caminas por este memorial en el centro de la ciudad, ves sus nombres grabados en piedra. También ves flores frescas. 3 siglos después, la gente sigue viniendo aquí a pedir perdón por un crimen que no cometieron, honrando a las víctimas de una histeria colectiva. ¿Cómo terminó esta locura? Tan rápido como empezó. En octubre, las acusaciones llegaron demasiado lejos. Alguien señaló a Lady Mary Phips, la esposa del mismísimo gobernador. Al ver a su propia familia en peligro, el gobernador Phips disolvió el tribunal y prohibió el uso de la evidencia espectral. Sin poder usar sueños y fantasmas como prueba, los juicios colapsaron. El despertar fue doloroso. Salem se dio cuenta de que tenía las manos manchadas de sangre inocente. Durante casi 3 siglos, Salem intentó olvidar. La ciudad se avergonzaba de su pasado. Cambiaron nombres de calles y escondieron los documentos de los juicios. Querían ser conocidos por sus barcos, por su comercio, por cualquier cosa menos por las brujas. Todo cambió en 1970 con la serie de televisión Hechizada. Hollywood llegó a la ciudad y de repente la brujería dejó de ser aterradora para volverse pop. El turismo explotó. La ciudad que una vez mató a las brujas empezó a poner brujas en los coches de policía, en los logotipos de las escuelas y en cada tienda de souvenirs. Este año 2025, caminé por estas mismas calles. Lo que encontré no fue miedo, sino una fiesta perpetua. Salem hoy es la capital mundial de Halloween. Hay colas para entrar a los museos. Hay predicadoras del tarot en las esquinas y una energía eléctrica en el aire. Es el único lugar del mundo
donde la historia trágica y el consumismo moderno bailan juntos. Es una paradoja irónica. Los descendientes de los puritanos ahora viven gracias a la fascinación por lo oculto. Lo que antes te llevaba a la horca, hoy es la base de la economía local. Salem ha logrado lo imposible: convertir su trauma más oscuro en su mayor celebración. Al final del día, Salem es un recordatorio. Nos recuerda lo peligroso que es el miedo cuando se disfraza de justicia. Pero también nos muestra la capacidad humana de reinventarse. Las sombras de 1692 siempre estarán ahí, pero hoy, por suerte, las luces de neón brillan más fuerte. Si han llegado hasta aquí, gracias de verdad. Documentar una historia tan compleja y viajar hasta Salem para traérselas ha sido un trabajo inmenso, y su apoyo es lo que hace que valga la pena. Si les gustó este viaje entre el pasado y el presente, por favor, revienten ese botón de like. Ayuda muchísimo a que el algoritmo nos trate bien. No olviden suscribirse para la próxima aventura histórica y cuéntenme en los comentarios, ¿pasarían una noche en Salem o les da demasiado miedo? Los leo a todos. Soy Cristian Betancourt y nos vemos en el próximo video. Adiós.